Muy buenas y bendecidas noches, hermanos. Este es su programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami, traído a ustedes por cursillistas, para cursillistas y, ¿por qué no?, para toda esa gente linda que en esta noche nos está escuchando. Gente que quizás está en la cama de un hospital, manejando un taxi, un camión, haciendo de seguir de una factoría. En fin, gente que en estos momentos está entregado a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de estos temas que siempre nos nutren, nos instruyen y nos acercan más al Señor. Mi nombre es William Tejeda. Pero antes de comenzar, me gustaría que ustedes y yo invoquemos al Espíritu Santo. Ahí donde estás, concéntrate, enfoca tu pensamiento en Dios y juntos vamos a orar esta hermosa oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, ya estamos en la presencia del Señor y como el Señor no se equivoca, estoy seguro que esta noche me va a bendecir a mí, que estoy solo acá en el estudio, y a ustedes también, donde quiera que estén. Les traigo varios temas, les traigo un tema muy actual y no por eso bueno en sí, en su esencia, y es el tema del Islam, de los musulmanes, de los ataques terroristas, que en estos momentos estamos viendo cómo se manifiestan y se desarrollan implantando el terror a través de la muerte de inocentes. También estaremos hablando un poco de la misericordia en este año que ya se avecina, el 8 de diciembre, el año jubilar de la misericordia que extraordinariamente el Santo Padre ha declarado. Y qué bien, como si es que es el Espíritu Santo, sin duda, porque tanto terror, tanto temor, tanta violencia requiere de una reflexión profunda en dónde estamos parados en este momento de la historia y cuán necesaria es, una vez más y para siempre, la misericordia que el amor de Dios derrama en nosotros. También, al final del programa, si tenemos tiempo, pues estaremos compartiendo algunos poemas también pero eso se los voy a dejar de sorpresa. Ustedes saben que mi amor a la poesía es increíble, es indiscutible. Vivo enamorado de la poesía y trato que cada aspecto de mi vida, que cada faceta de mi vida esté al menos salpicada de este amor a la poesía. Soy, ante todo, un cristiano que quiere servir a Dios. El Señor me ha llamado amigo, no me ha llamado siervo, y como amigo quiero servirle y quiero estar esta noche aquí con ustedes. Entrando un poquito en el tema que primero trataremos, que es el Islam, me gustaría compartirles algunos datos que no conocemos, que algunos no conocemos. Debo aclarar que no soy un especialista en este tema, así que lo que voy a compartir con ustedes lo he tratado de estudiar y he tratado de hacer la mejor búsqueda posible de estos temas para que juntos podamos instruirnos en esta materia en la cual muchas veces pecamos de inocentes. En el sábado anterior, el sábado pasado, estuvimos hablando con ustedes sobre si había musulmanes buenos y malos y si estos musulmanes que se han incorporado al mundo occidental lo han hecho porque no conocen bien el Corán o porque se han acomodado de alguna manera religiosamente acomodados. Me preguntaba y le preguntaba a ustedes en el sábado anterior que si estos musulmanes un día pues no van a radicalizarse y van a expresar su fe a través de la violencia. También les traigo algunos versos que he leído en el Corán, lo he estudiado un poco para poder compartirles con ustedes
las intenciones verdaderas que se esconden detrás de este libro supuestamente y para ellos sagrado. El Islam no es una creencia en sí, es un conjunto de ellas, de prácticas religiosas y civiles. Ustedes saben que estos países del Medio Oriente están formados por musulmanes, aunque algunos cristianos sobreviven en medio de ellos, y digo claro sobreviven porque ustedes han presenciado a través de la televisión cómo estos musulmanes cruelmente han asesinado a sangre fría a muchos cristianos. Incluso me atrevería a decir que muchos de estos solamente representan al cristianismo por ser occidentales, pero en sí probablemente no profesen esta fe. El Corán fue dictado, y hay que decir dictado porque según historiadores Mahoma no sabía escribir. Así que resulta que Mahoma comienza a tener sueños y visiones donde él veía cosas supuestamente inspiradas por Dios. Su esposa, que debió haber estado tan desquiciada como él, le anima a que consiga un escribano que le transcriba todas estas cosas que él sueña. Y de cierta manera afirma que el arcángel Gabriel es quien le inspira, quien le dicta todas estas palabras aparentemente de procedencia divina. Las revelaciones hechas a Mahoma se encuentran en básicamente dos libros fundamentales. En la Suna, que es el libro que recopila los dichos y hechos de Mahoma, y en el Corán. Ambos libros fueron escritos en tiempos de los primeros califas musulmanes. Mahoma, que nada escribió, solo habló, debió haber estado muy desquiciado cuando interpretó ciertas y determinadas visiones que tuvo como una, no abolición, pero sí una transformación de los evangelios y de la tradición judía. Ya sabemos que en el Corán Mahoma habla de Abraham y lo considera un patriarca, lo considera un hombre de fe, incluso llega a decir que Abraham no es judío, que simplemente Abraham es un hombre que escuchó y puso en práctica la voluntad y la voz de Dios. Así que no nos equivoquemos y pensemos que porque en el Corán se habla de Abraham, pues la visión y la concepción de este patriarca es la misma que tenía Mahoma. Así vamos a encontrar en el Corán tantas palabras, tantas personas que para nosotros los cristianos son familiares, pero debemos tener mucho cuidado cómo Mahoma se expresa de estas personas y qué lugar le da, digamos, en la jerarquía divina, en la jerarquía de Dios, como es el caso del lugar que le da a Jesús. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. La palabra Islam, por ejemplo, significa sumisión a Alá. Algunos estudiosos también piensan que esta palabra, las letras S, L y M que aparecen en esta palabra, Islam, están relacionadas con la palabra hebrea shalom, el saludo de la paz. Fíjense ustedes cómo el significado de estas palabras y estas cosas también tienden a invitarnos a creer, a abrazar esto por la nobleza que encierran estas palabras de paz, de entrega, de condición y de seguridad con Dios a través de la lealtad y el sometimiento. Para nosotros la palabra sometimiento no nos dice mucho porque ya Jesús nos ha llamado amigos, de tal manera que esta palabra, aunque de alguna forma nos sometemos a la voluntad de Dios cuando crecemos espiritualmente, para nosotros es hacer la voluntad de nuestro Creador, de nuestro Señor, que nos ama por encima de todo en el universo. De todo lo creado, pues nos ha dado un lugar privilegiado
en el universo. Las creencias islámicas son 5. Existe un solo Dios llamado Alá, que es omnipotente y misericordioso, ante quien los hombres deben hacer su voluntad. La segunda creencia islámica, ellos creen que existen ángeles, ministros de Dios, organizados jerárquicamente. Cada hombre tiene 2 ángeles protectores y 2 ángeles malignos que lo tientan. La tercera creencia es que el Corán es un libro revelado por Dios. La cuarta sería: Dios se manifiesta por medio de los profetas, entre los cuales se encuentran, escuchen, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Dios, qué escándalo. Así que Mahoma se pone él mismo en esta escala de Abraham, entre Moisés. Ya, nada más que faltaría que él estaba también allí en el Monte de los Olivos, que hubiera dicho eso. Qué increíble, ¿no? Siendo este último, o sea, Mahoma, el definitivo, el profeta definitivo. O sea, que la presencia de Mahoma en el mundo anula completamente a Abraham, a Moisés y a Jesús. La quinta creencia islámica sería que el día del juicio final, los hombres buenos serán recompensados con el paraíso y los malos castigados con el infierno. Como ustedes pueden ver, alguna de estos puntos de los cuales está compuesto el Islam concuerdan o rozan o se asemejan un poco con las cosas que nosotros creemos y que tenemos por divinas o por procedencia divina. Dice que las prácticas islámicas son 7. Primero, recitar: Alá es grande y Mahoma es su profeta. Hermanos, sin duda Mahoma tenía un gran problema de personalidad, un gran problema de inferioridad que ha querido manifestar a través de toda esta barbarie que veo yo escrita en el Corán, y lo ha hecho declarándose él mismo profeta de Dios. No sé la virtud de dónde le ha venido ni quién lo ha llamado. Dice parte de la historia que Mahoma subió a la montaña buscando la verdad, decepcionado probablemente por el judaísmo y por el cristianismo y quizás hasta tal vez por otras religiones de entonces con cierta popularidad. Este hombre ha ido a la montaña a buscar la verdad y ahí se ha encontrado no con la zarza ardiente que se encontró Moisés, no con la voz de Dios que escuchó Moisés, sino con el arcángel Gabriel que lo conmina a predicar, a pesar de, mira, aquí tenemos cierta similitud de su limitación a la hora de hablar como la que tuvo Moisés. De tal manera que él solo se autoproclama profeta y va hacia adelante a proclamar este famoso Islam. Dicen que en esta religión islámica ellos deben orar 5 veces al día. Probablemente aquí deberíamos aprender un poquito de ellos. Al alba, al mediodía, a la media tarde, al ocaso del sol y por la noche, en dirección a la Meca. Y los hombres deben asistir los viernes a la mezquita para orar. Pobres mujeres, pagar la limosna legal dedicada a los pobres. Cuarto, ayunar durante el Ramadán, no comer ni beber nada desde el alba hasta el ocaso del sol. Realizar una vez en la vida la peregrinación a la Meca, si las condiciones físicas le permiten, dando 7 vueltas alrededor de la Kaaba. La yihad, llamada Guerra Santa, que consiste en tomar las armas para combatir a los infieles o no creyentes en la fe islámica, y es interesante, me gustaría hacer una pausa aquí en esta 7ª práctica islámica, en definir quiénes son para ellos los infieles. En el Corán está repetido muchas veces: hemos preparado a los infieles
un doloroso castigo. Un doloroso castigo. Y ciertamente que estos hombres saben cumplir esto que dice el Corán. A ver, yo me encontré en uno de los versos del Corán que dice: los que dicen que Dios es el Mesías, hijo de María, son infieles. Hermanos, usted y yo somos esos infieles. Vamos a tratar de seguir definiendo quiénes son para ellos los infieles y en qué categorías nos tienen. Dice el Islam textualmente: oh creyentes, no forméis uniones íntimas más que entre vosotros. Los infieles, entre paréntesis, nosotros, no dejarían de corromperlos. Desean vuestra pérdida. Su odio se deja ver en sus palabras, pero lo que sus corazones ocultan todavía es peor. No quiero imaginarme qué tan terrible es para un musulmán pues estar frente a un cristiano. Qué incómodo, incluso para estos que viven en nuestro país y que aparentemente están insertados en la sociedad. Me gustaría tener por un instante la capacidad de mirar al corazón de uno de estos musulmanes que viven aquí y que por alguna razón no han leído esta parte del Islam o prefieren ignorarla. Algunos estudiosos dicen que lo que Mahoma fue revelando, o lo que el arcángel Gabriel le fue revelando a Mahoma, fue anulando lo revelado anteriormente. Si este es el caso, este problema de los ataques constantes que tenemos de los musulmanes extremistas y terroristas está justificado en el Islam, puesto que lo más hermoso del Islam está escrito al principio de este. Entonces, estos musulmanes buenos que viven entre nosotros, ¿cómo interpretan esto? O sea, la primera parte del Corán es muy linda y después se pone fea. En el caso de nosotros los cristianos, que encontramos la plenitud en el Evangelio, la plenitud de la revelación de Dios en el Evangelio, es un poco distinto, ¿no? O sea, Dios se fue revelando al ser humano a través de la vida, a través de la historia de la salvación de este, se fue revelando y llega a su plenitud en el rostro de Cristo, quien viene a decirnos y a revelarnos de que Dios es amor. Y nosotros abrazamos esta buena nueva con todas nuestras fuerzas. Y aunque miramos atrás al Antiguo Testamento, lo hacemos siguiendo la línea de perfección que hay en él y que nos conduce hasta Cristo. Hermanos, vamos a dar algunas noticias de nuestro movimiento y después continuamos con este tema. Debo decir que cada miércoles a las 8 de la noche en nuestra casa de cursillos, Monseñor Agustín Román, celebramos la Santa Misa. Simultáneamente, las escuelas de técnica y rollo se reúnen en las aulas para formarse. De ahí salen los futuros rollistas que en nuestro movimiento van heredando y transmitiendo la historia de nuestro movimiento y, por supuesto, la predicación del Evangelio. El 9 de diciembre tendremos aquí en nuestra casa de cursillos una ceremonia muy importante y es la inauguración de una puerta santa también, que como todos sabemos el año jubilar de la misericordia comienza en diciembre 8, pues nosotros el 9 vamos a tener esta ceremonia aquí en nuestra casa de cursillos. Es importante que aclaremos que esta puerta, de nuestra puerta aquí, no nos dará indulgencia. Sin embargo, queremos sumarnos a las numerosas puertas que se abrirán en la arquidiócesis y en el mundo entero. Queremos sumarnos con esta misma alegría y simbólicamente todos nosotros, cursillistas y todos los que quieran venir de nuestra arquidiócesis, de cualquier movimiento, juntos desde afuera, vamos a orar, vamos a escuchar el himno
de este año jubilar, el himno de la misericordia, y vamos a entrar simbólicamente por una de nuestras puertas de acceso, la puerta principal por donde entran los candidatos que van a participar en los cursillos. También, como información importante, les recuerdo a los cursillistas y a los no cursillistas, a todos los que me están escuchando, que vamos a tener nuestro segundo festival de colores el 12 de diciembre en la Hacienda Guadalupe. La Hacienda Guadalupe está en el 6401 Southwest 125 Avenida, aquí mismo en nuestra ciudad de Miami. El zip code es el 33183. Vamos a tener rifas, juegos, comida, mucha, pero mucha alegría. No dejen de traer a sus amigos, a sus familiares. Va a ser un lindo día que juntos como cursillistas vamos a compartir. No quiero que se me pase que nuestros hermanos de Broward se reúnen los martes. Los martes es la escuela de formadores de cursillistas en nuestro hermano y vecino condado de Broward. También recordarles que tenemos una página web, www.cursillos.org. Allí pueden encontrar noticias de nuestro movimiento, fotos, las planillas. Si usted está interesado en inscribirse en un cursillo, pues puede ponerse en contacto con nosotros a través de esta página de internet. También tenemos nuestra página en Facebook, estamos en las redes sociales. Cursillos es un movimiento que no envejece, es un movimiento que actúa, que camina acorde a los lineamientos de la iglesia y de los tiempos. También las redes sociales las utilizamos para evangelizar. Cuando quieras encontrarnos en Facebook, búscanos y escribe Cursillos de Cristiandad Miami, ya que pues hay muchas páginas de cursillos de muchos países vecinos, incluso de aquí de los Estados Unidos. Ahí nos encontrarás y verás qué hermosas noticias, qué hermosas imágenes compartimos con ustedes, con nuestros hermanos que están ya allí. Tenemos más de 1.200, 1.300 amigos en Facebook. Visítenos allí y compartamos. Cuéntanos de ti, cuéntanos de tu número de cursillo. También puedes colgar en nuestro muro cosas que te gusten, que tengas deseos de compartir con nosotros. Bien, hermanos, estamos finalizando esta primera mitad de nuestro programa. Estamos hablando sobre el Islam, sobre las consecuencias de estos musulmanes que pues interpretan textualmente todas los versos que están escritos en el Corán. Y sí, estos que no lo hacen, estos musulmanes que se han insertado en la sociedad occidental, si estos musulmanes en realidad son buenos musulmanes y basado en que obvian y ponen a un lado este tema de los infieles. Cuando regresemos, les voy a recordar quiénes son los infieles para los musulmanes. Ahora vamos a unos breves comerciales. Cuando regresemos tendremos la reflexión del Padre Mateo y posteriormente seguiremos con este tema. No se vayan. Los años santos regulares u ordinarios se celebran cada 25 años, el último del cual pues tenemos memoria, el año santo con que comenzamos el milenio. En el año 2000 comenzó Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con una ilusión tremenda, comenzó este milenio y todo fue con un año santo extraordinario. El mundo entero celebraba el júbilo de llegar a un nuevo siglo, a un nuevo milenio, y la iglesia pues lo celebró con un año santo. Como siempre se abrieron las puertas santas, sobre todo la principal puerta santa que está en la Basílica de San Pedro en Roma, las puertas de las otras basílicas, y después se celebra, antes o después, se hace todo, se celebra en el mundo entero. Esos son los años santos ordinarios que se celebran cada 25 años, pero los papas pueden convocar a un año santo extraordinario, como va a ocurrir ahora. El Papa Francisco ha convocado a un año santo extraordinario.
el año santo de la misericordia, que comenzará, como todos sabemos, el día 8 de diciembre, en el cual diciembre se celebran los 50 años de que se clausuró el Concilio Vaticano II, el acontecimiento grande de nuestro tiempo, el acontecimiento grande de este siglo, el Concilio Vaticano II, del siglo pasado, quiero decir, del 1962 al 1965. Por eso, hace 50 años que se celebró, se clausuró el Concilio Vaticano II. ¿Y cuándo hay un año santo? Entonces empiezan a manejar términos. Por ejemplo, el Papa concede, la Iglesia concede, cuando hay un año santo, indulgencias. Las indulgencias son ese premio que podemos alcanzar, ese favor que podemos alcanzar de parte de Dios por medio de la Iglesia para aliviar la pena que se deriva de nuestras culpas, de nuestros pecados. ¿Nos entendemos? Cuando pecamos tenemos una culpa, se nos perdona la culpa en el sacramento de la reconciliación, pero queda una pena por cumplir. Eso lo creemos nosotros los católicos, no así las otras religiones derivadas del luteranismo, que no creen en esa pena, porque nosotros entonces estimamos, la doctrina católica ha reflexionado y nos ha enseñado que esa pena que queda y que tenemos que aliviar para poder entrar a la presencia de Dios, se alivia en el purgatorio, se alivia en ese tiempo en que purgamos esas penas. Por eso se llama así, para entrar limpio a la presencia de Dios. Entonces las indulgencias son esas oraciones que dice la Iglesia, esos favores que concede la Iglesia, por medio de los cuales nosotros con nuestras oraciones pues aliviamos esa pena por nosotros y por los difuntos, por los que ya están en esa parte de su vida en que están aliviando su pena, purgando sus penas. Entonces nosotros podemos hacer obras, hacer oraciones que nos alivien a nosotros mismos y alivien a los difuntos de ese tiempo en que hay que cumplir esas penas. Hay indulgencias que alivian, que remiten toda la pena. Entonces es lo que llamamos indulgencia plenaria. Cuando alcanzamos la indulgencia plenaria por nosotros o la aplicamos por nuestros difuntos, estamos aliviando la pena merecida por la culpa del pecado. Total, indulgencia plenaria. Hay indulgencia parcial, que entonces dice que la Iglesia agrega en su favor, en su infinita misericordia venida de Jesucristo, en la misma cantidad que nosotros hemos hecho con nuestro esfuerzo. Antes contábamos un poco la indulgencia plenaria, la indulgencia parcial. La plenaria es toda la pena. Contábamos la indulgencia parcial en días, en meses, en años, después de que se reformó la doctrina de las indulgencias. En 1965 eso fue un concepto que varió. No se remiten las penas en un número de años así específico, sino sencillamente se dice parcial. Lo dejamos a la voluntad de Dios, al esfuerzo nuestro por hacer esas oraciones, por hacer esos sacrificios, para cumplir esas penas. Estamos entre las cosas que se nos ocurre que debemos prepararnos y conocer mejor al comenzar el año santo. Es una de estas, las indulgencias. Y por supuesto, seguiremos hablando de eso en el futuro, en el año santo. Pues que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Gracias por esperar. Para aquellos que acaban de sintonizar, este es su programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. En el segmento anterior estábamos hablando de los musulmanes, del Islam, del Corán, de Mahoma, de todo este tema tan actual, tan tristemente célebre de que estamos hablando. Antes de la pausa comercial y antes de la reflexión de nuestro director espiritual, el Padre Santiago Mateo, les había prometido recordarles quiénes son para los musulmanes los infieles. Esto que voy a leerles a continuación está escrito en el Corán, textualmente, lo he extraído de ahí. Dice:
los que dicen que Dios es el Mesías, hijo de María, son infieles. O sea que usted y yo, que estamos compartiendo en esta maravillosa noche, somos infieles. Ahora, ¿qué dice el Corán que deben hacer ellos con los infieles? Bueno, antes de decirles qué deben hacer y que ustedes deben imaginarse qué deben hacer los musulmanes con los infieles, quiero leerles un breve texto que está en el inicio del Corán. Dice: estas son las palabras de Alá, que son inalterables y no caben dudas ni interpretaciones en ellas. Así que si esto dice el Corán, que no caben dudas ni interpretaciones en ellas, ¿qué hacen estos musulmanes buenos interpretando la parte hermosa del Corán, que como dijimos anteriormente, así fue escrita en los inicios del Corán, o sea, en los inicios de estos textos, cuando todavía Mahoma no tenía muchos seguidores y sus visiones supuestamente no eran tan terribles como posteriormente ocurrió. Según algunos expertos, lo que se ha escrito en el Corán posterior anula lo anterior. Así que si lo posterior es lo más terrible, pues vuelvo e insisto en esto, cuando estos musulmanes buenos y nobles que viven entre nosotros se radicalizarán algún día y entenderán, interpretarán textualmente el Corán, porque aquí lo dice claramente, son inalterables y no caben dudas. Quiero leerles otro pedacito más del Corán donde dice: las desgracias no cesarán de agobiar a los infieles como premio de sus obras, o se abatirán a la entrada de sus habitaciones, hasta que se cumplan las amenazas de Dios, y en verdad Dios no falta a su palabra. En eso es lo único que puedo coincidir, porque Jesús dijo: ni una sola de mis palabras dejarán de cumplirse. Se acabará el cielo y la tierra, pero ninguna de mis palabras dejarán de cumplirse. Pero esto, hermanos, no tiene nada que ver con lo que están hablando los musulmanes. Los musulmanes están diciendo que los infieles, nosotros, usted y yo, merecemos un castigo. Dice el Corán: cuando encontréis infieles, matadles hasta el punto de hacer con ellos una carnicería. Hermano, esto es serio. Esto es muy serio y yo invito a estos musulmanes buenos insertados en la sociedad occidental a que salgan honestamente a interpretar esto. No a que salgan con vacilaciones ni a que salgan con interpretaciones y excusas ligeras, sino a que profundamente expongan el Corán. Si no es que en el fondo de su corazón un día comprenderán que tienen que radicalizarse. Para ese momento nosotros los cristianos tenemos que ya estar preparados. De hecho, Occidente se ha preparado profundamente en esto. Y fíjense que no solamente me refiero a estar preparados armamentísticamente, ¿no?, sino también crear un estado de conciencia en Occidente donde conozcamos perfectamente esta religión del Islam y que podamos definir estas personas que hoy nos rodean aquí en los Estados Unidos y en gran parte de América Latina, pues que estemos muy bien claros cuando en algún momento se nos ofrezca, se nos invite a participar de una religión como esta. No estoy afirmando de ninguna manera que estos musulmanes insertados en la sociedad occidental sean malos. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, si en algún momento ellos piensan o creen que para cumplir con las palabras del Islam deben radicalizarse y textualizarlas completamente en su vida, y si eso sucede, según el Islam, ellos deben hacer una carnicería con quienes les rodean. Todos sabemos que el Islam se esparció rápidamente por el mundo, de tal modo que durante los siglos 7 y 8 los musulmanes conquistaron y dominaron Arabia, Irak, Irán,
Siria, Líbano, Palestina, Egipto, las regiones periféricas de la India y China, el norte de África, casi toda la península ibérica y una parte de la zona occidental de Francia, siendo derrotados por el rey franco Carlos Martel en 732 y deteniendo así la invasión islámica en Europa. Debemos recordar que años más tarde se formaron las cruzadas, especialmente formadas por franceses y alemanes, para detener, incluso hacer retroceder a estos ejércitos musulmanes, conformados por musulmanes más bien, hasta la reconquista de Tierra Santa. Pero este es un tema que para abarcarlo tendríamos que traer un especialista, alguien que nos hable de esta interesante etapa del cristianismo en la historia. Quisiera ya concluir este tema deseándoles a los hermanos musulmanes que viven en nuestra comunidad lo mejor y pidiéndole a ellos que reflexionen profundamente en lo que les está pidiendo el Corán. Y si un Dios como el nuestro, que es amor y que en su esencia no hay otra cosa que no sea el amor, vale la pena continuar las enseñanzas del Corán. Dios, siendo amor, nos está pidiendo a todos que seamos hermanos. Ahora los dejo con esta hermosa canción de Martín Valverde que se titula Vivir el Hoy. Con la lluvia recuerdos nos vienen pronto y terminamos siempre añorando el pasado y miramos la vida como a una estrella demasiado brillante e inalcanzable. Pero hoy quiero yo olvidar mi pasado y vivir el segundo que hoy estoy pasando. Vivir el hoy, respirando, estancarme en mi pasado, vivir el día que me está tocando, vivir el hoy respirando sin apurar. El barullo, las quejas casi me están ahogando. Necesito creer, ya no seguir llorando, para poderte ver aunque no estés cercano, y así poder gritar aquí y en todos lados que yo hoy quiero ya olvidar lo pasado y vivir el segundo que hoy estoy pasando. Respirando, no estancarme en mi pasado, vivir el día
apurarme demasiado. Vivir el hoy. Vivir el hoy. Vivir el hoy. Bien, como lo habíamos prometido en la primera mitad del programa, íbamos a hablar, íbamos a traer el tema de la misericordia en algún momento. Y aquí estamos ya tocando este tema también actual, un tema que nos incluye a todos, ya que pues es este año jubilar que nuestro Santo Padre está declarando para toda la iglesia. Paciente y misericordioso son dos palabras que escuchamos a menudo en el Antiguo Testamento. Y es curioso cómo en este proceso de revelación de Dios en la historia de la humanidad, es curioso cómo estas dos palabras siempre prevalecen sobre el temor, sobre el aparente castigo que muchas veces Dios impone sobre el pueblo judío o sobre pueblos que de alguna manera pues tenían guerras, batallas, discordias con el pueblo judío y terminaban siendo castigados por Dios. Sin embargo, en numerosos salmos, en numerosos textos bíblicos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar estas dos palabras, paciente y misericordioso. Y, como decía, es curioso porque es el verdadero rostro de Dios que se va revelando al hombre en medio de su propia cultura, en medio de sus propias creencias, de sus propios rencores y egoísmos, dentro de esa naturaleza humana que tantas veces interpreta los eventos naturales o históricos a partir de la presencia de Dios en todos ellos. Sin embargo, Dios, respetando la libertad del ser humano, va revelando dentro de los acontecimientos históricos del hombre su propia identidad, una identidad de amor, de paciencia y de misericordia. Así que en este año jubilar estamos llamados un mensaje de amor y de paz a nuestros ambientes, a nuestro metro cuadrado. Allí donde el Señor nos ha plantado, florezcamos y florezcamos hablándole a nuestras personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos sobre la misericordia de Dios. El Papa Francisco ha escogido, según él mismo, esta fecha del 8 de diciembre para inaugurar este año jubilar, precisamente porque es el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Ya todos sabemos que constantemente el Concilio Vaticano II es un documento que todos citamos. Es increíble los resultados de este concilio y cómo la Iglesia, leyendo siempre los signos de los tiempos, continúa haciendo referencia a este concilio, que fue el último, y que los padres reunidos en el concilio habían percibido intensamente como un verdadero soplo del Espíritu Santo, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Esto lo estoy leyendo directamente del documento que publicó el Vaticano, escrito por nuestro Santo Padre Francisco. Y precisamente hablando de la tecnología y de todos estos medios de comunicación, es importante que en nuestro movimiento mantengamos vivo el deseo de evangelizar a partir de los medios que nos ha dado nuestro momento histórico. Es importante que usemos, como está usando la Iglesia, como está usando el Papa, los medios de comunicación más modernos. Según este documento, el año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento
hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia. Así que comenzando con la festividad de la Inmaculada Concepción y terminando con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, habremos disfrutado mucho de las bendiciones que Dios derrama cuando su pueblo humilde camina en busca del amor de Dios. El Papa nos ha pedido que durante el tiempo de jubileo, todas las obras de la misericordia corporales y espirituales la pongamos en práctica, que meditemos en ellas, pero que también las hagamos una realidad en nuestra vida, en nuestro entorno. Es importante que nuestro amor de cristiano se note, que se note que tú eres un cristiano auténtico, un cristiano que desea transmitir el amor, la misericordia que ha recibido de Dios. El cristianismo, hermanos, no es egoísta. El cristianismo es para darse. Un cristiano solitario es una planta que se va secando poco a poco, y en el caso de que no se secara, pues no daría frutos. Y nosotros, como plantas, debemos dar frutos, debemos dar de ese amor que el Señor nos ha dado. Como decía, el cristianismo no es egoísta, el cristianismo se da. Y si tú y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, tenemos que darlo. Porque si hemos recibido por esta gracia el perdón, debemos nosotros también de darlo, porque es una misión que el Señor nos ha encomendado. Nuestro movimiento de cursillos de cristiandad, a través de tantos años, ha sido motivo y ha sido puente para el encuentro o reencuentro de muchos hombres y mujeres con Cristo. Y es maravilloso saber que podemos hacer esto con simplemente darnos, con arrancar el egoísmo de nuestro corazón y darnos a los demás con amor, con ternura, porque Jesús así nos amó. Y Jesús así nos ha enseñado a amar, hermanos, dejando a un lado las diferencias, porque de hecho somos y seremos siempre diferentes, porque el Señor así lo ha querido. El Señor ha querido que no nos parezcamos unos a otros, a menos en el amor que Él mismo nos ha dado. Este año jubilar de la misericordia es un año excelente para que revisemos nuestra vida, nuestro corazón, y nos demos al amor, nos demos a los demás y dejemos atrás prejuicios, dejemos atrás viejas discordias que muchas veces se causan dentro de nuestra propia iglesia, de nuestros movimientos, y esto va con todos, con toda nuestra iglesia entera, para que el amor de Dios llegue auténticamente a las personas que nos observan, que nos calculan, que nos miden, siempre dejándoles saber a ellos que somos seres humanos, pero que somos diferentes porque el Señor así lo ha querido. Porque aunque somos del mundo, no pertenecemos al mundo. El Señor nos cuida y nos protege y nos acompaña. Seamos un digno reflejo de Él, porque cuando actuamos por nuestra cuenta, a quien están viendo la gente es a Cristo, pero a un Cristo desfigurado en nuestro rostro. Pues bien, ha llegado el momento en que les comparta un poco de esta poesía que de alguna manera el Señor me ha inspirado. En el pasado, pues escribía muchos temas, diversos temas, muchos de ellos intimistas. Sin embargo, en algún momento de mi vida, comencé a escribirle al Señor. De aquí salieron cientos de décimas. Algunos de ustedes que me conocen han asistido a los recitales que Víctor Puerto Dan, un excelente poeta y amigo, hemos compartido juntos. Hemos estado compartiendo en parroquias, en diferentes parroquias, llevando a nuestros hermanos décimas, todas dedicadas al amor de Dios, a la misericordia de Dios, al Santísimo Sacramento, etc. Pero vayamos al tema de esta noche, que es la misericordia. El universo te aclama,
Ya ve Dios en las alturas, pues te alaban tus criaturas y la tierra te reclama. Que no se apague tu llama para el pobre pecador. Misericordia, Señor, misericordia tú tengas, cuando en tus ángeles vengas con tu gloria y esplendor. Somos polvo que camina enamorado de ti, polvo de oro y de rubí, pero polvo que se arruina. Somos carne peregrina de un material inferior, pero carne con amor que se arrodilla y te implora, que nos tengas a toda hora. Misericordia, Señor. Misericordia no olvides para tu pueblo, Señor, piedad para el pecador con la vara que le mides. Y cuando lleguen las lides de la espiritual discordia, un manantial de concordia sobre la tierra derrama para ese pueblo que aclama que tengas misericordia. Misericordia es romper del estómago un verdugo, partiendo en dos un mendrugo con quien no puede comer. Misericordia es tener compasión al enemigo, al amigo del amigo tenderle siempre la mano, y que todo ser humano tenga pan, amor y abrigo. El rostro del indigente, del pobre y el desvalido es el rostro que ha venido como cordero inocente. Misericordia es la fuente infinita de una voz que ruge con fuerza atroz en la garganta de un pobre, para que en la tierra sobre misericordia de Dios. Misericordia es mirar más allá de la retina, es descorrer la cortina y en el espíritu amar. Es en el pobre encontrar internamente la luz, pues el rostro de Jesús, rostro misericordioso, es el rostro más hermoso que se ha colgado en la cruz. Misericordia es consuelo de camino y esperanza, es la cristiana enseñanza que nos conduce hasta el cielo. Misericordia es el vuelo sempiterno de la luz, que brotando de la cruz es un manantial de vida. Misericordia es la herida en el pecho de Jesús. Misericordia en el suelo, misericordia el amigo, misericordia el abrigo, misericordia el consuelo. Misericordia en el cielo, misericordia, Señor, misericordia el pastor, misericordia la cruz, misericordia Jesús, misericordia el amor. Bien, hermanos, y así damos por terminado nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado, que Dios los bendiga, que los acompañe siempre y en este año de la misericordia, más que nunca, den a los demás ese amor que Dios les ha dado gratuitamente. Buenas noches y de colores.